Muy buenas noches, bienvenidos a mi canal Luz Radiante. El video de esta noche va a ser dedicado a la sanación, cómo superar el dolor, y está basado en experiencia personal de cómo me recuperado de una trombosis bien aguda que me dio hace unos 3 años, donde se me paralizó una parte derecha del cuerpo, y en este momento, gracias a Dios y a mi Padre interno, prácticamente estoy sanado. Entonces, este video está dedicado a la sanación del cuerpo físico. Para superar el dolor, y del cuerpo físico, debemos tener una actitud bastante positiva, porque nos toca subir hasta el umbral del dolor y cambiar el dolor por sensación. Esa sensación es como un paliativo, porque la medicina está en nuestro cerebro. Voy a ponerles un ejemplo. En inglés, la palabra farm equivale a granja, finca, granja, que en una granja que se siembra, pues, legumbres, plantas medicinales, maíz, bueno, todo lo que es agricultura. Farm, ya les dije que en inglés farm equivale a granja, finca. Pues si pharmacy quiere decir en inglés, pharmacy en español sería farmacia. Entonces miren ustedes la conexión que hay entre pharmacy, farmacia. ¿Por qué? Porque en la farmacia nos venden todos los productos procesados que vienen de la granja, farm. Entonces, si ven que en nosotros está, si tenemos la enfermedad, al lado está la cura. ¿Y cómo está la cura en nosotros? Pues en nuestros cerebros tenemos unas glándulas que los médicos o los endocrinólogos le llaman glándulas endocrinas. Esas glándulas endocrinas secretan unas sustancias que esas sustancias nos van a cambiar la sensación del dolor por la sensación de la felicidad, de la alegría. Entonces miren ustedes, si nosotros
en lugar de estar quejándonos del dolor, nos metemos hacia adentro y hacemos que esas glándulas empiezan a segregar esas sustancias endorfinas, que son las, por ejemplo, y dopamina. Pues es lógico que nos vamos a sanar, y en el momento menos esperado viene para nosotros la curación, la sanación. Pues les digo que cuando estuve en el hospital por 3 años, que me dio esa trombosis y me pusieron un tubo que tenía que alimentarme por medio de ese tubo, en el hospital tuve una visión y quedé totalmente ciego. Se me fue la luz. Por eso de ahí el nombre que le puse a esto, luz radiante, porque yo la luz que vi en el hospital fue una luz radiante. Al quedar ciego, yo no vi las enfermeras, apenas escuchaba, pero yo no podía ver a nadie, quedé totalmente ciego. Entonces, como me puse a respirar, porque pues ya tenía este conocimiento de la respiración, y empecé a respirar profundamente y lentamente, despacio y profundo, lentamente. Comencé a respirar y darle. A las 2 horas empecé ya a ver. Eso fue como a la 1:30. A las 2 horas ya me había vuelto la visión. Pues la alegría fue tan grande que, bueno, yo no sabía cómo expresar esa alegría tan inmensa que sentí en ese momento. Al respirar, ¿cómo les parece que cuando nosotros nos metemos dentro de nosotros con la respiración y la mente la ponemos a nuestro servicio? Pues, ¿cómo les parece que se enciende la chispa? Esa chispa es, hagamos de cuenta que nuestro cuerpo físico es un carro. El carro tiene una chispa que la da la bujía. Cuando nosotros metemos la llave y encendemos el carro, esa chispa enciende el motor, que ese motor es a base de gasolina. Pues en nosotros sucede la misma situación. Cuando nosotros le metemos combustible, que es el aire, oxígeno, a nuestro cerebro, a nuestros pulmones, pues es lógico que ese gas, ese oxígeno, va a encender la chispa y prende el motor. Cuando al cerebro le falta ese oxígeno, los médicos dicen, han bautizado con el nombre de hipoxia, falta de oxígeno en el cerebro, que es cuando nosotros prácticamente nos estamos yendo al otro lado. La vida se nos va. Lo mismo sucede cuando no entra suficiente aire a los pulmones. Yo lo comprendí porque me pusieron un tubo de oxígeno en la nariz para que me entrara oxígeno y pudiera respirar. Entonces
viene lo que es a encender el fuego interior, o sea, la pira o antorcha, llamámosle así. Pira es igual fuego, pira es igual a fuego, de ahí viene la palabra pirámide, o sea, la medida del fuego. Es como una antorcha que nos alumbra. Al nosotros activar esa energía, irradiamos, viene la transformación en nosotros. Empezamos a transformarnos, a buscar la luz. Y esa luz es la que nos da la alegría y nos da el gozo que nos lleva a buscar la paz interior. Entonces, si nosotros, dentro de nosotros, hay paz interior, pues esa paz se la vamos a brindar a los demás. Y es una paz sanadora, es una paz que le da a uno alegría, gozo, bienestar. Pues eso mismo le brinda uno a las otras personas. En vez de desanimarlos, en lugar de desanimarlos, pues somos como una especie de paliativo, una especie de solución a sus problemas, y nos convertimos en una estrella guía, porque nos vamos iluminando por dentro. Y una estrella es aquella que brilla por sí misma, y lo podemos ver en el firmamento, cómo brillan esas estrellas. Lo podemos ver, las estrellas del cine, las estrellas de la música, los grandes cantantes que a base de practicar y practicar, ellos desarrollan esos talentos que están inclusive en la Biblia. Habla de talentos. Talentos era un dinero que circulaba en esa época, según las enseñanzas bíblicas, eran talentos. Y referente a eso hay una parábolas, que en griego es metáforas. Pues si es una parábola, pues comparémosla con esos talentos que nosotros tenemos de el arte, la ciencia, investigar, la unión con Dios. ¿Y esa unión con Dios cuál es? Pues es nada más ni nada menos que la conexión con nuestro Padre, cuando nos ponemos a orar y a meditar. Nos convertimos en una estrella. Y para convertirnos en una estrella guía, que tenemos soluciones, no problemas, sino soluciones, tenemos que tener un recto pensar, un recto obrar y recto sentir. O sea que si esas tres cosas las unimos, imagínense ustedes que llega el momento que no necesitamos pensar nada, porque de tanto practicar, ¿qué tal pues si nosotros para meterle el cambio a un carro tuviéramos que pensar? Fíjense que ustedes que de tanto practicar, cuando el carro es mecánico, no necesita uno pensar para meterle el cambio en una loma o en terreno fangoso, sino que ya el cerebro sabe cómo hacer el cambio. Entonces se llega el momento que ya uno en realidad no necesita pensar, sino que actúa.
cuando ya se da la orden, cuando hay orden en nuestro... ¿Por qué tenemos que primero pensar? Porque no hay orden en nuestro cerebro, no hay organización. Entonces necesitamos primero que haya un orden. Al haber orden, primero es lógico que primero, al no haber orden, tenemos que pensar, porque cuando no se piensa y soltamos las palabras, esos salen como dardos, haga de cuenta un ladrillazo y que le damos a otra persona, y esa persona pues tiene que reaccionar a esos dardos que le llegan. Es lógico, y ahí es donde se forman y formamos los problemas, nos echamos enemistades. Por eso hay una canción que dice: en esta vida lo mejor es callar, cuando se quiere conservar un amor, cuando se tiene muchas ansias de hablar, el silencio es mejor. Y la música es: en esta vida lo mejor es callar, cuando se quiere conservar un amor, cuando se tiene muchas ansias de hablar, el silencio es mejor. Entonces ahí vemos nosotros de que en realidad el silencio es de Dios. Dios actúa en silencio. Cuando nos metemos dentro de nosotros, allá no hay algarabía, no hay bulla. Entonces podemos sembrar la semilla. ¿Y la semilla cuál es? Hombre, la idea que nos viene de un negocio, de aprender, de estudiar, se siembra esa semilla, y con la práctica esa semilla se abona, y al abonarle esa semilla que viene después, pues la cosecha. Hoy hablábamos precisamente esto con mi hijo, y todo lo que le toca a un profesional, 5 y hasta más años, estudiar, ir a una universidad día y noche, porque de día estudia y le dejan tareas que prácticamente le toca que hacerlas en la casa o reunirse con sus colegas de estudio para hacer esas tareas. O sea que son 5 y más años de sacrificio, que en realidad el sueldo que le pagan a ese profesional recién salido de la universidad y hasta con años de práctica no compensa todo el sacrificio que ha hecho ese profesional y el dinero y la deuda que se ha echado encima para poder lograr ese título. Entonces, cuando nosotros dedicamos el tiempo a meditar y nos metemos dentro de nosotros, es lógico que adquirimos dominio sobre sí, dominios sobre nosotros. Entonces, ese cómodo o esa cómoda pereza que está ahí recostada y nosotros la alimentamos y la nutrimos, tiene que salir. Adiós de pereza, porque llega el maestro interno, llega o lo que le llamamos el Cristo o el maestro interno, a reemplazar ese ego, esa pereza que no quiere sacudirse. Entonces es como la canción que cantaba una cubana, Celia Cruz, que decía: no hay cama para tanta gente. Entonces, como no hay cama para tanta gente, el ego le toca salir tallado, porque llegó el verdadero rey, el que sí sabe. Cuando nosotros ya tenemos ese dominio de sí y hemos sacado el ego,
es donde viene o aprendemos a navegar en una forma consciente, lo que le llaman a navegar en astral, y podemos desdoblarnos a voluntad y adquirimos el control precisamente de las fuerzas naturales. Al adquirir el control de las fuerzas naturales, pues entramos a controlar también la energía emocional. Ya no despilfarramos nuestra energía, no la desperdiciamos en cosas sin valor, sino que nos dedicamos a seguir investigando, a crear. Cuando vamos a comer es a comer, y cuando vamos a divertirnos es a divertirnos. O sea que a cada momento le damos su valor. Entonces, en energía precisamente es la que Jesús decía que esa energía se convierte en fe que es la que mueve montañas, como él dijo una vez por allá en una parábola: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña: muévete, y la montaña se mueve. Entonces esa montaña no es la que vemos allá llena de tierra, sino la montaña de mugre que tenemos en la cabeza, la cantidad de creencias y estupideces que hemos aprendido durante toda la vida. Eso es lo que, esas son las montañas de mugre que tenemos nosotros en la cabeza, y tenemos que mandar a volar todo eso, sacar toda esa inmundicia, y es donde entra el Cristo a purificarnos y a controlar nuestra vida. Una vez más, gracias por sacar este tiempo para escuchar este video, y no se olviden de darle like, compartir esta enseñanza y suscribirse. Hasta el próximo video. Muchas gracias. Sería que no. No, pues no hay sino. Todavía está grabando, detener grabación, detener la grabación. Ahí dice detener grabación. Detener grabación. Detenga la grabación. Ay, Dios mío. Detenga la grabación. Un momentico. Detener grabación. ¿Cómo la detuvo? Donde dice detener, ¿no? Ahí dice Detener. detener.